Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía por todo el pueblo santo de Dios. Pidamos por nuestra comunidad parroquial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, tenido en gran estima por el pueblo, intervino en el Sanedrín y mandó sacar a los apóstoles por un momento y dijo a sus colegas: Israelitas, tened mucho cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres, pues hace algún tiempo apareció Teudas haciéndose pasar por una gran personalidad y se le juntaron cerca de 400 hombres. Pero a él lo mataron y a todos los que lo seguían lo dispersaron y aniquilaron. Después, durante el censo, vino Judas el Galileo y logró conquistar un número de seguidores para hacer una rebelión. Y también él pereció, y se dispersaron todos sus seguidores. En el caso presente os aconsejo que no os metáis con estos hombres, sino que los dejéis en paz, porque si este proyecto o este asunto viene de los hombres, terminará en nada. Pero si viene de Dios, no lo podréis disolver y os exponéis a terminar luchando contra Dios mismo. Le hicieron caso. Llamaron pues a los apóstoles, los hicieron azotar y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios les hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de Jesús. Y diariamente en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de pregonar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor me protegerá en el día del peligro. El Señor me protegerá en el día del peligro. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor me protegerá en el día del peligro. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me protegerá en el día del peligro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor me protegerá en el día del peligro. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria.
Gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allá con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: haced que la gente se siente en el suelo. En este sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo, solamente los hombres eran como 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y le repartió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: recoged las sobras, que no se desperdicie nada. Ellos las recogieron y llenaron 12 canastos con las sobras que quedaron de los 5 panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían: este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez él solo a la parte montañosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. En este día, cuando llamamos día, me refiero a los 50 días de la Pascua, que en la iglesia es como si fuera un solo domingo, un domingo de 50 días. El domingo, recordemos que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso entonces en este día nos alegramos porque tenemos una de las grandes noticias, como nos dice hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en labios de aquel gran hombre llamado Gamaliel, un maestro de Israel que pertenecía allí a este consejo de gobierno de Jerusalén, el Sanedrín, que ante el caso de los apóstoles que están predicando a Jesús, pone uno de los argumentos bastante razonable, por decirlo así. Si esto viene de los hombres, acabará en nada, se disolverá solo. Pero si esto viene de Dios, nadie lo podrá acabar. Y no vaya y sea que nos encontremos luchando contra Dios. Y es el argumento, queridos hermanos, que debemos acoger para nuestra misión espiritual, para nuestra vida y comprensión de la resurrección, de nuestro apego a la iglesia, de todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Si esto es de los hombres, hace tiempo ya se hubiese acabado. Pero como no es de los hombres, sino que viene de Dios, esto es una obra magnífica, una obra admirable que nos da vida y vida en abundancia, porque de eso se trata la resurrección. Es la prueba que Dios pone. Pero los seres humanos necesitamos pruebas de otro tipo, las pruebas que hoy llamamos de índole científica, tomar una muestra, examinarla para corroborar una teoría. Y entonces, en el mundo en el que estamos, esa teoría no se puede corroborar porque no se pueden tomar muestras de Dios para analizarlas en un laboratorio, por decirlo así.
Y cuando se toman las cosas de esa manera tan mundana, pues no vamos a tener resultados. ¿Y en qué queda aquel que quiera demostrar que Jesús vino o que Jesús está vivo y que ha resucitado de entre los muertos? Pues con argumentos humanos, con vías humanas, no se va a lograr y queda en absolutamente nada. Muchos que por alguna razón no tienen fe, no creen, pues ¿qué pueden tener allá en lo profundo de su ser, de su corazón y de su mente? Simplemente lo que las fuerzas humanas, los que las leyes de esta tierra y de este mundo puedan decirles, y con eso crean argumentos y con eso se quedan, porque no pueden pasar el gran muro, queridos hermanos, el muro que nos pone en el mundo de Dios, y ese muro pues es muy duro para aquel que no tiene ese don de la fe. Para los que sí tenemos ese don, bendito sea Dios, podemos pasar más allá de ese muro. Con nuestra fe podemos vislumbrar o ver, entre comillas, un poco más allá de lo que pueden ver los hombres sin fe, de los que solamente se atienen a las fuerzas de este mundo. Pues nosotros sabemos, queridos hermanos, por experiencia personal, por esa experiencia comunitaria, por esa experiencia de la voz del Espíritu en lo profundo del ser de cada uno, que lo que nos está diciendo Dios es verdad, no es una locura colectiva. Y para eso hoy el Evangelio nos pone en esa perspectiva. El Evangelio de San Juan capítulo 6, que en las Biblias se titula el discurso del pan de vida, así lo llaman. Aquí hay un episodio donde Jesús quiere hacer trascender la mirada de sus seguidores. Si usted se quiere quedar con la parte mundana, pues quédese con la parte mundana, pero va a terminar en nada, según el argumento de Gamaliel. Si nos logramos colocar en el sitio de la parte de Dios, de su enseñanza y de su gracia, vamos a encontrar fruto abundante y alimento sin cesar. Entonces, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos relata ese hermoso episodio. Jesús, después de hacer milagros, se aparta, dice, a una zona montañosa. Recordemos que la zona montañosa en la Biblia se refiere al encuentro con Dios, a la profunda oración, al entregar la vida y al encontrarse con el Padre eterno. Aunque físicamente puede haber unas pequeñas montañas y en esa zona pues hablar de grandes montañas, eso es mucho decir, unos montes. Los montes allá se dicen Tel Aviv, por ejemplo, unos pequeños montes. Y entonces esos montes pues no dicen mucho, pero cuando habla de montaña en la palabra de Dios se refiere a subir al mundo de Dios para poder comprender la voluntad de Dios y entrar en sintonía con Él. Pues aquí se nos pone en esa perspectiva. Si usted quiere ver lo de los panes y analizarlo filosóficamente, científicamente o como sea el Evangelio, pues esto no resiste ese tipo de análisis, porque aquí se habla de experiencia divina. No resiste un análisis científico estilo forense o alguna cosa de esas, porque no hay muestras de ese pan. Y el que quiera mirarlo así, pues lo máximo que podrá lograr es, como dice aquí al final del Evangelio de este episodio, la gente que solamente se quedó con la multiplicación o la repartición de panes, como mejor dice aquí, repartir un alimento. Si usted se quiere quedar con eso, como la gente de aquella época, pues lo mejor que puede hacer es agarrar a Jesús y ponerlo como rey, porque ya usted no tiene que trabajar. Hoy leía por ahí en uno de esos anuncios de Facebook que hay una preocupación en algunas empresas por allá en Estados Unidos, porque en esos de comidas rápidas no hay personal para que ayude a atender las mesas. Nadie quiere trabajar ahora en eso. Y entonces están demorando los pedidos y cosas de esas. ¿Por qué? Porque nadie quiere trabajar. La razón es que por la cuestión del COVID-19 por allá y la pérdida de empleos, el gobierno ha dado muchas ayudas. Dicen que dan un cheque de $300 semanales. Y entonces, pues la gente en vez de irse a trabajar,
se queda fácil en sus casas, simplemente se anotan allá en el ayuntamiento o en el sitio que sea, para poder cobrar esa platica mensual que pues, aunque no sea mucha por allá, de todas maneras llega. Nadie quiere trabajar. Algo así le pasaba aquí a Jesús. Le pasaba eso. Como este reparte alimento de manera tan abundante y no tenemos que hacer nada, tomémoslo como rey, lo ponemos allá y resolvimos el problema del hambre. Él se va a encargar de eso. Eso es lo máximo que se le puede sacar a Jesús con una visión meramente humana. Se quedó solamente con eso, con ideología política, transferencia de bienes. Él nos da sus bienes, los reparte, no nos importa cómo los obtenga, puede que sea un milagro o quién sabe cómo los saca. De eso vamos a vivir y tranquilos todos. Pues esa no es la forma, queridos hermanos. Si eso es lo máximo que podemos sacar con las fuerzas humanas, somos los seres más miserables del mundo. Los bienes hay que producirlos, ojo con eso. Eso no es que caigan solamente del cielo. Hay que producirlos, hay que trabajarlos, o como dice San Pablo, el que no trabaje, pues que no coma. Sabemos que hay una situación difícil y ya sabemos que si no hay trabajo, pues corre peligro la vida del artista, como dicen por ahí. Pues hay que trabajar, hay que conseguir los medios, hay que buscar las formas de colaborarnos mutuamente, a ver cómo salimos adelante. Que no aparezcan los trapitos rojos como siempre, y más en estos días de confinamiento. Pues queridos hermanos, el Evangelio quiere sacarnos de esa visión meramente humana y lanzarnos a la zona montañosa. Como dice Gamaliel, lo humano es humano y desaparece pronto, pero lo de Dios permanece, y eso es lo que nos habla hoy precisamente el Evangelio. Vamos a ver cómo se logra hablar del pan de la vida, el verdadero pan del cielo o el verdadero alimento que da vida eterna. De eso se trata, no de agarrar a Jesús para que haga el milagro de hacer pan todos los días. Esa es una visión muy pobre de la fe. Pues queridos hermanos, pan de vida. El que da pan, el que da el alimento verdadero, da vida y vida eterna. ¿Cómo se entendería eso? Pues aquí San Juan, en labios de Andrés, un hombre que ya dejó la visión meramente física, como Felipe, que todo lo quiere resolver con dinero. Tomemos 200 denarios y ni siquiera un pedacito le alcanza para cada uno. Hagamos colectas y rifas a ver cuánto dinero alcanzamos a recoger, a ver si resolvemos los problemas, y pues no se logra, eso es muy difícil. Andrés tiene la respuesta. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? A pesar de la duda, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que no sabemos, él toma eso, al muchacho con sus 5 panes y 2 peces, y se lo lleva a Jesús. Jesús sabrá qué hacer porque él tiene otras respuestas. Ahí empieza la palabra de Dios a funcionar, el Evangelio. Y el Evangelio entonces, queridos hermanos, hoy nos habla del verdadero alimento que da vida eterna. ¿Cuál es ese alimento? Hacer lo que hace este muchacho. Entrega sus 5 panes y sus 2 peces y se lo deja a los pies de Jesús, y Jesús los reparte. 5 panes y 2 peces significa la vida entera de un ser humano. Todo lo que tiene, todos sus dones, todas sus facultades, todos sus carismas, todos sus, ¿cómo se dice? Todos sus, sí, pongámoslo así, sus habilidades, todo lo pone a disposición de Jesús. Señor, aquí está. Y el pan de vida empieza a funcionar, porque la vida eterna es cuando recibimos el pan de aquel joven que se entrega totalmente, y me refiero a Jesús. La vida eterna empieza cuando Él se entrega absolutamente, muere en la cruz entregándose absolutamente todo. Él es ese joven. Pero para poderlo ilustrar fácil a sus discípulos, tiene que tomar a otro muchacho que hace lo mismo de manera más pequeña. Sus 5 panes y sus 2 peces, y con eso ya se logra alimentar a una multitud.
Jesús va a alimentar la humanidad entera, la creación entera, todo porque tiene cómo dar y qué dar con su vida y con su ser divino. Él entregándose da alimento a toda la creación y mucho más. El Padre que lo levanta de entre los muertos lo convierte en la nueva creación, en el pan nuevo, en la vida eterna, un pan auténtico y verdadero que no es como el pan de la tierra, que simplemente se ingiere, hace la digestión, hace su proceso y en pocas horas toca volver a repetir el proceso. El verdadero pan de vida que es Jesucristo hace una nueva creación, un pan que da vida eterna y vida abundante. Y cuando ese pan es consumido, es decir, se toma todo lo que Jesús dice y se pone a funcionar en la vida y uno se convierte como en ese muchacho que tiene 5 panes y 2 peces y los entrega, que esa es la imagen que nos presenta San Juan de un auténtico discípulo de Jesús, el que pone lo poco que tiene y se lo entrega para que Él pueda dar alimento. La vida eterna es que Él se convierte en el pan verdadero, en el pan que da vida eterna. Y el discípulo es aquel que aprende a hacer lo mismo con lo poco que tiene y la vida eterna empieza a funcionar, así sea en pequeñito, entre nosotros, en comunidad, en familia, y así se sostiene la vida terrena, pero empieza a funcionar la vida eterna pegados a Cristo. Recordemos que es San Juan en el capítulo 14 allá y en el 15 donde nos habla de estas parábolas, por ejemplo la de ustedes son los sarmientos, yo soy la vid, si ustedes se despegan de mí no pueden hacer nada. Los sarmientos son los frutos de la uva que están pegados a la vid, es decir, al palo original, a la mata. Si se arrancan de ahí, pues se secan y toca recogerlos y echarlos al horno o quemarlos. Si nos arrancamos de Jesús, no podemos vivir, no podemos dar nada. De eso se trata en el Evangelio y San Juan es un experto en hacer ese tipo de figuras para llamarnos la atención. Jesús es el alimento. Con Él se empieza a crear la vida nueva, porque hay alimento nuevo, pan que viene del cielo, pan que alimenta de verdad, no como el pan de aquí de la tierra, pan que da vida y vida en abundancia. Y ese pan, todo eso que dice Jesús, nos lo dejó aquí en este mundo en la Eucaristía. Ya dentro de un momentico vamos a tener a todo Jesús aquí enfrente. Todo este evangelio va a estar presente aquí en el pan y vino que vamos a consumir. Pues queridos hermanos, el verdadero evangelio está en Jesucristo. Jesucristo es el verdadero alimento y el discípulo que quiere seguirlo repite lo mismo. Se convierte en pan para los demás, pan para dar vida, así sea poquita, pero hace la misma intención que hace Jesús. Ese pan unido al de Cristo, ese pan también se convierte en salvación, también se convierte en vida eterna. La vida eterna son estos pequeños gestos. Recordemos que desde el domingo anterior estamos hablando de eso. Tocar las manos y los pies de Jesús, como nos decía el evangelio del domingo anterior, a Jesús no se le ve por el rostro, se le ve por las manos y sus pies, lo que son capaces de hacer esas manos y esos pies. Y ese costado abierto se refiere a las obras que saben a vida eterna, obras que huelen a Dios, obras que saben a vida en abundancia, las obras de aquel que es capaz de dar sus pocos bienes, entregar incluso su vida, que es poca también, pero la da unido a Jesucristo, y eso se convierte en vida eterna también. Por eso, queridos hermanos, con todo esto, San Juan nos invita a hacer Eucaristía. Eucaristía es Jesús, pan que se entrega, pero el discípulo que se entrega su pan, entrega sus peces, entrega su vida, también ha de hacerse lo mismo, ha de convertirse en Eucaristía, en acción de gracias a Dios. Eucaristía significa eso, porque Dios me entregó, ahora yo me entrego en acción de gracias. Lo mismo hizo Jesús,
se entregó en acción de gracias. Y es lo que celebramos. Todo esto nos habla precisamente de eso, queridos hermanos. Si esto no es de Dios, entonces ¿de quién? Ninguna inteligencia humana es capaz de crear estas cosas. Por eso, esto viene de Dios. Esto lo inspira el Espíritu, y estas palabras que no pueden ser analizadas científicamente, eso es un método muy mundano, toca analizarlos con la fuerza del Espíritu. Un discípulo tiene que verse aquí reflejado con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu, y decir: yo también quiero eso. Voy a realizar exactamente lo mismo en la medida de mis posibilidades, pero que Dios me acepte mis 5 panes y mis 2 peces, siguiendo a mi Señor Jesucristo, para que podamos ser pan con Él. Esa es la vida eterna. Un discípulo tiene como meta eso precisamente, convertirse también en pan, y un pan que da vida y vida en abundancia, unido a Jesucristo obviamente. Eso es lo que nos comunica a Dios, eso es lo que llamamos comunión. Estamos comulgando, es decir, estamos de acuerdo con lo que dice Jesús, con lo que hizo Jesús, y nos metemos en esa dinámica. Y eso supera cualquier argumento humano, cualquier acción humana. Esto viene de Dios y se mantendrá hasta el fin de los tiempos aquí en la tierra y hasta la vida eterna en el cielo, porque, como dice uno de los salmos, pan de ángeles nos dio a comer. Es que esta misma dinámica se hace en el cielo. Allá es perfecto. Jesús es el pan que da vida. Se entrega constantemente porque es Dios y no puede dejar de serlo, y es lo mismo que hace aquí. Pero ahora nos mete a nosotros en esa misma dinámica. Ahora también nosotros tendremos esa posibilidad de ser pan. Pan aquí en la tierra, y me atrevo a decirlo, pan de ángeles. Pues, queridos hermanos, empecemos a preparar nuestra vida para que eso se haga realidad ya desde ahora. Por eso, pidámosle al Señor que nos ponga en su mundo, en la dinámica divina, donde solamente las cosas de Dios funcionan, donde nadie las puede desbaratar. No se puede medir esto con criterios meramente humanos, no aguanta. Lo humano se acaba, y se acaba pronto. Por eso lo de Dios es esto. Aquí está la fórmula para la vida eterna de todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos, oremos con fe y oremos al Padre que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos y nos ha resucitado a nosotros juntamente con Él, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que con su alegría dé testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres que se esfuerzan con el estudio o el trabajo en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que en medio de sus pruebas se sienten abatidos, para que descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que nuestra vida sea coherente con nuestra fe y nuestra esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, encamina hacia ti el corazón de tus hijos, para que cuantos han sido librados de las tinieblas, de la infidelidad, no se aparten jamás de tu luz, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.